Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por un nuevo día y pues acá estamos de nuevo, amén. Ya teníamos ya unos cuantos días que no pues entrábamos en lo que es dar la palabra de Dios, amén. Pero acá estamos de nuevo y pues esperamos que a alguien le pueda servir en esta hora esta palabra que vamos a traer. Bendito Dios. Estaremos leyendo en Ezequiel 33. Estaremos leyendo en el versículo 1 al 9. Ezequiel 33, del 1 al 9. Y leemos la palabra tal como está escrita, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, ese fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Bendito Dios, amantísimo Padre, en esta hora, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, a reconciliarnos nuevamente contigo. Venimos ante ti, oh Dios, a pedirte que seas tú haciendo conforme a tu voluntad con cada uno de nosotros. En esta hora, Dios Santo, yo vengo ante tu presencia, Señor, a pedirte que reprendas esta carne, oh Dios, y que pases un tizón encendido por mis labios, mi lengua y mi boca. Y no venga yo a decir, Señor, palabra que tú no deseas, Padre, que salga de ella. En esta hora, oh Dios amado, yo vengo ante tu presencia, Señor, a pedirte que seas tú poniendo esa palabra, oh Dios, que tú sabes que alguien la necesita. En esta hora, Dios Santo, yo vengo ante ti y te pido que seas tú hablando, Señor, conforme sea tu voluntad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios. Dios les bendiga a todos quienes puedan ver la transmisión en esta hora. Si cometemos errores, les pedimos de antemano perdón, amén, porque somos humanos, amén. Así que pues no seamos prestos para juzgar, bendito Dios. Pero vamos a tratar de hablar un poco de lo que es un atalaya de Dios. Acá en esta lectura que leímos encontramos referente a una atalaya de Dios. Y hablaremos de 9 deberes o 9 cosas que debería ser un atalaya de Dios. Bendito Dios. Un profeta es un centinela de la casa de Dios y su deber es advertir a la iglesia y a los pecadores la gracia y el peligro. Amén. Un atalaya de Dios debe advertir al impío para que se vuelva de su camino de pecado y así poder tener una vida con el Señor. Bendito Dios. Cuando un alma perece por su propia negligencia, es su propia culpa, pues todo aquel que disculpa al pecado halaga a los pecadores. Bendito Dios.
Un atalaya exhorta a los pecadores y los insta a creer que solo Dios puede llevar para el camino de salvación. En otras palabras, Él les lleva la palabra, la advertencia, que si no salen de ese camino, van a perecer, bendito Dios. Durante nuestras vidas debemos de seguir a Dios. Si nosotros le seguimos, seremos atalayas de Dios, porque estamos honrándole a Él y estamos escuchando su palabra. Dios pone sus centinelas en su casa para que estén advertidos de la aproximación del enemigo, o sea, de los peligros que se avecinan. Debemos de tomar muy en serio las advertencias de Dios para con nosotros, porque cuando andamos jugando con las cosas de Dios, no tendremos un buen final en nuestra vida ni nuestra alma, bendito Dios. Todo aquel que se ofende cuando Dios lo exhorta, le es necesario buscar cada día más a Dios, porque los atalayas de Dios están solo para hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres, pues ellos obedecen a Dios y solo dan las advertencias de Dios que Dios mismo les ha dado, bendito Dios. Hablaremos de 9 deberes o 9 cosas, podemos decir así, pero el tema está titulado Somos atalaya de Dios. Oiga bien, somos atalaya de Dios. Estaremos hablando de deberes de un atalaya o cosas que debe de hacer un atalaya. Bendito Dios. La número 1. Un atalaya debe de ser responsable al oír la palabra de Dios de su boca. Bendito Dios. Si usted lee conmigo el versículo 7 donde leímos de Ezequiel 33. Versículo 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ese es el deber de un atalaya de Dios. Bendito Dios. Dios le recordó a Ezequiel que él había sido asignado como un atalaya. En estos días, de igual manera, Dios ha puesto a hombres y mujeres que deben de seguir el mismo camino y hacer su voluntad, bendito Dios. Ezequiel 3:5 dice así, oiga bien, Ezequiel 3:5 dice: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, bendito Dios. Número 2. Un atalaya debe de exhortar con el propósito de hacer a los oyentes reconocer que están en desobediencia y pecando, y así morirán, bendito Dios. A causa del pecado. Si nosotros leemos el versículo 8, ¿qué nos dice? 8 de ahí mismo de Ezequiel 33. Dice: cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea que es necesario que nosotros entendamos, cada uno de nosotros tenemos un deber y es necesario que nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros seamos, bendito Dios. Es necesario entender que si no hubiera pecado, no hubiera necesidad de un atalaya. Pero como lo hay, es necesario saber que el enemigo está al acecho y un atalaya será quien traerá la advertencia al pueblo de Dios, pues la ha recibido de él, bendito Dios. Número 3. Un atalaya debe de tener características de los exhortadores, oiga bien, o exhortados, y darles a conocer que si no se arrepiente no hay perdón de Dios para su vida. En otras palabras, nosotros mismos podemos exhortarnos si nosotros también tomamos la palabra, porque la palabra debe de venir primeramente a nosotros y examinarnos nosotros mismos para después poderla llevarla a otra persona, porque nosotros, por eso las escrituras nos pide que seamos ejemplo, que seamos luz. Pero si nosotros, nuestro testimonio está en el piso, ¿qué será de nosotros? Bendito Dios. Lucas 13,
Oiga bien, Lucas 13:3 dice así: y os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que es necesario que nosotros de igual manera como el impío también debemos de nosotros tomar esta palabra, bendito Dios. Para que Dios tenga misericordia es necesario mostrar el arrepentimiento y clamar para tener respuesta, bendito Dios. Dijimos, el tema está titulado Somos atalaya de Dios. Todo hombre que confía en su propia justicia y presume de su propia suficiencia es llevado al pecado por no confiar en Dios. Bendito Dios. Si usted lee en Ezequiel 33, donde estamos leyendo, lee el versículo 11 que dice, Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Y ahí está una pregunta y dice: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Bendito Dios. Así que también nosotros como el impío debemos también de examinarnos y volver a este camino tal como Dios lo tiene predestinado para nosotros, bendito Dios. Número 4. Un atalaya debe de saber que la exhortación debe de ser presentada junto con la con la invitación. Oiga bien, un atalaya debe de saber que la exhortación debe de ser presentada junto con la invitación del arrepentimiento, pues las dos cosas van de la mano, bendito Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él, bendito Dios. Si nosotros leemos el versículo 2 al versículo 4, vea lo que dice. Versículo 2 al 4. Dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Bendito Dios. O sea, cuando estamos advertidos y nosotros no tomamos la iniciativa, no tomamos la palabra y no hacemos la voluntad de Dios, no tenemos ninguna excusa para decir que no fuimos advertidos, bendito Dios. La vida eterna solo se puede tener por fe. Y es así como puede obtenerse y podemos ser participantes de la salvación. Sin creer en el Hijo de Dios no es posible llegar al cielo, bendito Dios. Número 5. Un atalaya debe de tener el llamado de gracia de Dios. Ezequiel 2 y 3 dice así: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó, y dice, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo no sé por qué, pero de repente al leer esta palabra, a mí me da el deseo de llorar. Y a mí me da un dolor en mi corazón, una tristeza, porque siento que hay muchas personas de esta manera. Hay muchas personas que aún no han entendido cuál es el llamamiento de Dios, cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que aún nosotros no hemos entendido lo que pasó en aquellos tiempos cuando Jesús caminó la tierra.
cuando fue crucificado y el precio que Él pagó por nosotros. Muchos de nosotros ahora en día estamos haciendo lo mismo con el Espíritu Santo porque aún no le conocemos. La misma Escritura dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento, bendito Dios. Y hoy en día de igual manera estamos haciendo lo mismo, bendito Dios. Gloria sea su nombre. Ezequiel fue llamado para la misión del Señor. Nosotros podemos darnos cuenta que Dios lo llamó hijo de hombre, y este título se encuentra 100 veces en el libro de Ezequiel. También Daniel fue llamado hijo de hombre, y estos fueron los dos únicos que fueron llamados así. Bendito Dios. Gloria a su nombre. En el Antiguo Testamento sabemos que Jesús es el Hijo del Hombre que se menciona en las Escrituras en el sentido que es plenamente, o fue mejor dicho, hombre con un vínculo a un linaje y familia. Bendito Dios. Daniel 8:17 dice, oiga bien, Daniel 8:17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Bendito Dios. El tiempo se acerca, amado hermano y amada hermana. No crea que queda mucho tiempo. Vienen tiempos difíciles a la tierra donde muchos correrán de un lugar a otro y no encontrarán refugio, donde no encontrarán paz ni consuelo. Bendito Dios. Es necesario que nosotros busquemos a Dios, que vengamos a Él y hagamos su voluntad. Número 6. Un atalaya debe de tener visión y también escuchar la palabra que viene de Dios. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Bendito Dios. Este es el Mesías, el Hijo de Dios, el que fue hecho semejanza de carne, de pecado, y se encontró con la condición de hombre, pero él es el Hijo de Dios. Bendito Dios. Alguien que fue y lo es perfecto en todo aspecto, en toda la palabra, y que todo aquel que conoce las cosas de Dios sabe de quién se habla y a quién se debe seguir. Bendito Dios. Número 7. Un atalaya debe de tener muy claro que Dios se compadece de sus ovejas y las llama con amor verdadero. Mateo 9:36 dice, Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así vemos muchos hoy en día, donde aún no hemos encontrado nuestro pastor y andamos buscando un hombre o una mujer sin darnos cuenta que el pastor de pastores es aquel que vive en los cielos. Bendito Dios. Es aquel que pagó ese precio por cada uno de nosotros. Es aquel que no pierde ningún minuto de su tiempo en vano, sino que Él es quien se preocupa y vela por cada uno de nosotros. Bendito Dios. Gloria a su nombre. Un atalaya reconoce que ningún pastor está autorizado para dispersar las ovejas de Dios. Vea lo que dice Jeremías 23:1. Jeremías 23:1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Bendito Dios. Dijimos, el tema se titula Somos atalaya de Dios. Número 8. Un atalaya debe de adorar a Dios. Juan 4:23 dice así, mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que adoramos a Dios de esta manera? Que anhelamos adorarle a Él de esta manera. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido cómo es que debemos adorar a Dios? Muchos de nosotros hemos creído que con venir a la iglesia estamos adorando a Dios. Muchos de nosotros hemos entendido que cuando venimos a la iglesia estamos estableciendo una relación íntima con Dios. Y no es así. La relación con Dios, esa se crea y se comienza en la intimidad. Se comienza a solas y se mantiene a solas con Él. Porque es ahí donde usted puede quebrantarse, tal vez por pena no lo hace en público o no lo hace en la iglesia. Porque muchas de las personas hoy en día, como pueden ver mi rostro ahorita para quienes vean, dicen que es vergüenza, que si no tienen pena, o tal vez que es por tal vez atraer la atención, pero es algo que no lo puede contener, porque es algo mayor que uno mismo, es algo que uno no tiene control de ello. Pero muchos hablan de muchas cosas hoy en día, hablan de un conocimiento humano. Pero la Biblia no dice que nosotros busquemos conocimiento humano. Dice que nosotros busquemos la sabiduría de Dios, que eso viene de lo alto, y dice que es aquella que nos va a revelar a nosotros. Pero nosotros nos hemos metido en un dilema donde no conocemos más que conocimiento humano. Y Dios no es eso lo que está buscando de los suyos, bendito Dios. Es importante que nosotros entendamos lo que es un atalaya de Dios. Un atalaya es un adorador, alguien que adora y recibe el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que entendamos nosotros que debamos nosotros tener esa prioridad en nuestras vidas, de tener este conocimiento, este deseo de anhelar las cosas de arriba, bendito Dios. Un atalaya es obediente y sigue haciendo todo lo que Dios le ordena. O sea, es decir, lo que Dios le dice que debe de hablar, lo que debe de hacer, o llevar o advertir a su pueblo, bendito Dios. Número 9. Un atalaya escucha la voz de Dios, pues reconoce que su alma le pertenece a Dios, y por lo tanto para salvar su alma debe de aceptar la advertencia que venga de Dios, sea para él, o sea para el pastor, o sea para la iglesia. Tomar la palabra es recibirla, es entenderla, es llevarla a nuestro corazón y entendimiento y hacer la voluntad de Dios. Ezequiel 34, 1 al 2 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Y ahí hay una pregunta y dice: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Un atalaya de Dios es decente, es humilde, es paciente. Él sigue la ordenanza de Dios, es justo, es piadoso, es amable, es generoso y es completamente lleno del amor y del Espíritu de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hoy en día podemos decir que caminamos de esta manera? Que hemos entendido que Dios es amor, que hemos entendido que Dios nos quiere lleno de su espíritu. Muchos de nosotros hoy en día nos hemos llenado, pero de palabras. Nos hemos llenado de conocimiento humano, cuando la misma palabra dice que el hombre, dice, en su conocimiento cree que sus caminos lo llevan al bien, pero al final son de muerte, bendito Dios. Dios les bendiga en esta hora. Y pues yo les insto en el nombre del Señor que busquemos a Dios tal como Él lo desea. Que busquemos establecer una relación para hacer su voluntad. Que nosotros podamos establecer una reunión o una comunión, mejor dicho, con Él.
que nosotros podamos estar atentos a su llamado para hacer su voluntad. Dios les bendiga y se